Bienvenidos a nuestra transmisión semanal. Estamos en nuestra serie Convicciones y hoy vamos a hablar acerca de la fe que viene por el oír. La fe que viene por el oír. Nuestras convicciones vienen de la Biblia. Y estamos basando este tema en Romanos 10:17. John Maxwell dice que nosotros somos las 6 o 7 personas con las que nos juntamos, somos lo que leemos, somos lo que escuchamos. Y mire lo que dice la palabra del Señor, que la fe viene por el oír. Romanos 10:17 dice: así que la fe es el resultado de oír el mensaje, pues para que alguien pueda oír el mensaje, tiene que haber otro que le hable de Cristo. Así que la fe es el resultado de oír el mensaje, pues para que alguien pueda oír el mensaje, tiene que haber otro que le hable de Cristo. Así que la fe, ¿verdad?, es el resultado de escuchar la palabra de Dios. Y mire, cuando enfrentamos tiempos buenos o tiempos de adversidad, siempre vamos a elegir dos caminos. Y hablemos, por ejemplo, de enfrentar tiempos de adversidad y prueba. Regularmente las personas toman uno de estos dos caminos. O se abrazan de la fe en Dios y depositan con todo su corazón su fe, su confianza en Dios, o se hunden en una actitud de desesperación y frustración. También cuando todo está excelente, cuando todo marcha bien, cuando todo está bien y se disfruta de prosperidad en todo, también las personas toman uno de esos dos caminos que ya mencionamos. Abrazan la fe con agradecimiento, sin olvidar que Dios es la fuente de prosperidad y quien es el que nos da el poder de hacer las cosas. O la persona se extravía con la mucha prosperidad, creyendo que son ellos la fuente de todo, que de su fuerza proviene todo lo que tienen. Y por eso dice la palabra, ¿verdad?, cuando el Señor les dijo a los judíos que no se extravíen, que no olviden que Dios es el que da el poder de hacer riquezas, y no vaya a ser que ellos piensen, ¿verdad?, que de su propio esfuerzo, de su propia fuerza sobre todo, ¿verdad?, proviene todo. De tal manera que el Señor nos sigue hablando y que nosotros podamos estar con nuestro oído atento, con nuestro corazón dispuesto. Hoy aprenderemos que la Biblia nos da convicciones de vida. ¿De dónde vienen nuestras convicciones como cristianos? ¿De dónde vienen nuestras convicciones de fe? Pues certeramente, ¿verdad?, sin lugar a equivocarnos, provienen de la palabra de Dios, provienen de la Biblia. El punto 1 dice: no dejemos de escuchar y leer la palabra de Dios. No dejemos de escuchar y leer la palabra de Dios. Como lo dice nuestro versículo inicial, la fe viene a nosotros al oír la palabra de Dios, y sin lugar a dudas nuestra fe también se incrementa cuando la leemos. Es algo que no debemos de dejar de hacer, escuchar la palabra de Dios, pero también leerla, escudriñarla a profundidad. Por tal razón, cuando hablamos de escuchar la palabra, no dejes de congregarte, no dejes de ir a la iglesia. Si estás yendo a una célula, un grupo familiar, no dejes de congregarte, ahí la escucharás y te edificará. La Biblia juega un papel tan importante en nuestra vida como lo es la comida y el agua en tu cuerpo. ¿Qué pasa si no comemos? Si no mueres de hambre. Si no comes, mueres de hambre. Si no bebes agua, mueres de sed. La Biblia debe ser, ¿qué cosa? Tu mejor y principal alimento. ¿Para qué? Para tu espíritu. ¿Alguno de nosotros aguantará sin comer o sin beber agua? Te aseguro que no. A menos que esté ayunando, pero pues la realidad es que estará enfocado. Y posteriormente de pasar ese tiempo de ayuno, de oración, de comunión con Dios, vuelve a comer. ¿Y sabe qué pasa? Lo que sí realmente dejamos de hacer es alimentar el espíritu. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces,
Así como el alimento lo necesita nuestro cuerpo, nuestro espíritu necesita, ¿qué cosa? El alimento espiritual. Ahora, la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregirnos, para convencernos de que vamos por mal camino, eso es, que nos redarguye. Dios nos perfecciona a través ¿de quién? De la palabra de Dios. Entonces, vamos a leer, vaya ahí por favor a 2 de Timoteo 3, 16 y 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Fíjese lo que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos perfecciona, desde luego que sí. Nuestras convicciones como cristianos provienen, como ya lo dijimos, de la palabra de Dios. Estas producen resultados divinos en nosotros, ¿verdad? Así que, ¿de dónde provienen nuestras convicciones? De la palabra de Dios. Leamos por favor Isaías 55, versículo 10 y 11. Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. De tal manera que la palabra del Señor no regresará vacía, sino que, como acabamos de leer, cumplirá su propósito, nos transformará. Así que cuando escuchamos la palabra de Dios hay un efecto sobrenatural, hay un efecto espiritual, no regresa vacía, y el Señor a través de ella nos transforma, a través de ella vemos un fruto. La palabra nos mantiene en el camino correcto. Vamos a ver qué dice el Salmo 119, 105. Búsquelo ahí rápidamente. Salmo 119, versículo 105. Fíjese lo que dice la palabra. Es un versículo ya muy conocido y a veces hasta, pues ya lo sabemos de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que la palabra de Dios nos mantiene, ¿verdad?, en el camino correcto cuando la escuchamos, cuando la leemos. Les decía hace un momento, ¿verdad?, hay una consecuencia, hay un efecto espiritual en nosotros, si es que realmente la palabra nos habla, ¿verdad? La palabra nos edifica, la palabra nos redarguye, como también lo leíamos en Timoteo, y nos guía por buen camino. Otra cita donde habla precisamente de lo importante que es la palabra de Dios, escucharla, leerla. La Biblia alimenta nuestra alma, Mateo 4:4. La Biblia alimenta nuestra alma. Vamos ahí, dice la palabra: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que la palabra de Dios alimenta nuestra alma. Otra característica es que la Biblia nos libera. La Biblia nos libera. Vamos a leer Juan 8, versículos 31 y 32. 31 y 32. Fíjese lo que dice también la Escritura. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? Cristo es la verdad. Su evangelio, su palabra es la verdad. Así que la Biblia nos libera. El punto 2 dice que debemos conocer la palabra de Dios y compartirla a otros. Leíamos hace un momento en la versión de Palabra de Dios para Todos, Romanos 10, 17, dice que la fe es el resultado de oír el mensaje. Pues para que alguien pueda oír el mensaje tiene que haber otro que le hable de Cristo. Entonces
No solamente es algo que una persona lo va a escuchar por sí sola, es que tiene que haber un mensajero. Y en este mundo existe la gran necesidad o la necesidad absoluta de un mensajero. De tal manera que vamos a leer Romanos 10, 13 al 17. Romanos 10, 13 al 17. Dice de esta manera: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué cosa? Será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Mire, lo vuelvo a leer. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Se da cuenta que qué importante es el mensaje? Pero si no hay nadie que lo predique, ¿cómo lo escuchará la persona? Y quiero decirte que tú y yo somos un instrumento en las manos de Dios, que no solamente hemos recibido el Evangelio para quedarnos con él. Yo siempre he dicho, ¿quién nos da el derecho? ¿Quién te dio el derecho de quedarte con el Evangelio? Jesús dijo, da de gracia lo que de gracia has recibido. Y dice el 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anunciaron la paz, de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. De tal manera entonces que la gente escuchará el Evangelio, pero para eso nosotros debemos de abrir nuestros labios, no quedarnos callados. ¿Quién te dio el derecho de quedarte con el Evangelio para ti solito? Sino que debemos de compartirlo a otros. Permite que Dios te use para llevar a otros esas convicciones de fe, su palabra. Y quiero hacerte una invitación antes de que finalicemos, ¿verdad? Y bueno, vamos a cerrar con una oración, pero antes de esta oración quiero preguntarte, ¿meditas en la palabra? ¿Lees la palabra y la memorizas? Quiero preguntarte cuál es tu versículo favorito. Si usted me pregunta cuál es mi versículo favorito, quiero decirle que tengo varios, pero lo que es 1 Corintios 15, 57 y versículos 58 son versículos que los considero favoritos. Los considero versículos que me bendicen. El 57 dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, la victoria la tenemos en el Señor. El 58 dice, así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esos versículos para mí son favoritos. ¿Cuál es el tuyo? ¿Te lo sabes de memoria? ¿Lo puedes decir? ¿Lo puedes de cierta manera compartir a alguien? ¿Lo tienes en la mente y en el corazón? Es importante que leamos la palabra, la entendamos, pidamos sabiduría, pero la memoricemos, la retengamos. Quiero que oremos, quiero invitarte a hacer una oración para que la palabra de Dios, la cual es la buena semilla, sea depositada en nuestros corazones, que tengamos un corazón de buena tierra y que siempre esa palabra dé un fruto en todo lo que hagamos y en todas las áreas. Que el Señor quite de nosotros toda pereza de escuchar y leer la palabra, que sea quitado de nosotros, que caminemos viviéndola, evitando ser oidores solamente y que seamos hacedores de ella. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias porque nos hablas de una manera que todos podemos entenderte. Te pedimos, Señor, perdón por aquellas cosas que no te agradan de nosotros, pero también, Señor, te pedimos que retengamos tu palabra, que la buena semilla, Señor, que es tu palabra, quede
en nuestro corazón, que nuestro corazón sea buena tierra y que esa palabra dé mucho fruto en todas las áreas de nuestra vida. Quita de nosotros, Señor, toda pereza de leer o toda pereza de escuchar, de congregarnos. Quita toda esa pereza de nosotros, que caminemos viviendo la Escritura, dejando de ser oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de ella. Señor, ayúdanos que tengamos convicciones firmes, claras, en la fe que profesamos, nuestra fe en ti. Gracias te damos. Amén. Muy bien, pues estamos para servirles. No se olvide que pues estamos transmitiendo los días martes y jueves 7 de la noche. No se olvide de participar en uno de nuestros dos servicios, 9 de la mañana, de 9 a 10, y segundo servicio de 10:30 a 11:30. Bendiciones.